traído del Zulia mismo, del Catatumbo, aquí lo tengo, Enrique Márquez, quien fuera hasta hace poquito diputado, llegó un momento que fue hasta presidente de un nuevo tiempo. Le tocó dirigir el partido cuando Manuel Rosales estaba en el exilio. Lo tenemos aquí para hablar de esas cosas que ocurren en este mundo. ¿Por qué me ves así? Bueno, porque estoy viendo a ver con qué vas a salir, porque tú siempre sales con algo raro que lo mueve a uno. Pues. Mira, ayer me puse a ver un juego de Anzoátegui Caribe contra Magallanes. Iba 8-1 cuando lo dejé, pero han terminado varios partidos en 32-40. O sea que como no hay... Productiva la liga. La liga está pues en manos de... No, hasta eso ha estado mal. Me dijeron que hay una foto tuya en las Mercedes, en la Torre de Jalisco, buscando un Ferrari. La verdad es que yo no sé qué ha pasado con eso. Entiendo que es una fake news. Yo no sé a quién le interesa inventar ese tipo de cosas. Hay un señor que atiende los Ferraris y todo. Entonces, parece que hay un cuento de un general que llega en un conflicto con Ferrari, entonces a partir de ahí construyeron que estaban vendiendo Ferrari porque aquí hay una Bollywood que decía que compra Ferrari hasta para almorzar, cenar, etc. Yo creo que hay gente que de pronto tiene plata para comprárselo, pero un Ferrari en Caracas desentona mucho con la situación. El que se lo compre realmente corre un riesgo terrible. Sí, porque inmediatamente lo pillan. Un riesgo terrible. El rojo Ferrari, imagínate tú, eso lo pillan en todos lados. Sobre todo la esposa y si anda con amantes y cosas de eso. No, imagínate tú. Yo cuando vi el asunto, yo dije, caramba, sí me parece extraño. Ahora, ¿por qué? Fíjate. Estamos discutiendo que el gobierno y los boliburgueses, no sé qué cosa, tienen plata para comprar Ferrari y no estamos discutiendo los problemas graves que hay. Fíjate que hoy analizaba, hay una grabación de Carla Angola donde traduce a Trump, que por cierto, en 2 o 3 días, el miércoles es la toma de posesión. Y Trump evaluó lo que ocurrió en el Congreso y pidió perdón. Dijo, no, la paz, la no violencia, el respeto a las instituciones, una cosa, porque en Estados Unidos, donde la política vale tanto dinero, las campañas son tan billonarias, todo se estudia, seguro. Yo no estudié dónde salió raspado. Y habló de la transición democrática, pacífica. Y entonces comenzaron desde Miami a decir, no, Biden tiene que intervenir en Venezuela. O sea, lo que no hizo Trump, ahora se lo piden a Biden, que debe hacer una política distinta. Biden invitó a Carlos Vecchio a la toma de posición, bueno, eso es natural, pero estos sectores mayameros, radicalizados, bueno, insisten en su mismo planteamiento. Pero me voy a meter en un tema que tiene que ver con eso, fíjate. Desde Miami vi una polémica, unos videos de Carla Angola y Patricia Poleo. Carla Angola entrevistó a Omar González, coordinador del 16 de julio, sí, señor, sobre unas denuncias que ha hecho la fracción sobre la necesidad de transparencia en los manejos de los recursos del interinato. En el Washington Post y en La Nación Paraguaya publicaron unos trabajos en los cuales se habla de una empresa dirigida por un señor llamado Troconis, que se dedicaba a rescatar los dineros que estaban represados por ahí sin cobrar de la industria petrolera. Pero los rescataban dando rebajas y agarrando ellos comisiones por cobros millonarios. Eso lo denunció el Washington Post y la señora Poleo armó un lío con todo eso, y han venido haciendo denuncias sobre los malos manejos que hay de los dineros en el exterior. Esos malos dineros se convierten en que todos somos ladrones, o sea, es ladrón el gobierno, es ladrón la oposición, es ladrón, todo el mundo es malo, aquí nadie es bueno. Y lo que hay en Miami es un enfrentamiento entre los sectores radicales. Todos se dicen unos contra otros, peleándose, como si el interinato gobernara de verdad, cosa que está en el mundo de la ficción. Ahora, ese discurso permanente, como hay tantos venezolanos con familia en Miami, vienen, se meten en Twitter, en las redes, y lo que hay es que todo el mundo es malo. La oposición no pierde, no es que el gobierno le gana, sino que son unos vendidos, son unos colaboracionistas, son unos alacranes. Entonces, por esa vía se ha construido la antipolítica que se expresó en la elección del Congreso, de la Asamblea Nacional, donde la abstención fue muy grande. Como no, hubo una abstención militante, pero la gran mayoría de los venezolanos no quiere saber nada de la política. Y entonces resulta que la verdad es que Guaidó está pegado a una brocha, perdió Trump, ya no tiene la fuerza, la mayoría de los diputados no
mantuvieron el membrete de diputados, no le dieron continuidad porque, bueno, los pueden meter presos, como anuncia el gobierno, y Guaidó se ve como perdido en la nada. Pero también se ve perdida en la nada la participación electoral. Lo más probable es que en la elección que viene de gobernadores y la de alcaldes también se pierda todo. Entonces no hay intervención, no hay elección, no hay nada. Hay desánimo, frustración. Sí, yo creo que tiene que ver, Kiko, yo creo que tiene que ver, Kiko, con las apuestas y la actitud frente a lo que vivimos día a día. Queramos o no admitirlo, quiero decir, durante los últimos años se ha construido en la imagen, en la psiquis del pueblo venezolano, la posibilidad de una salida mágica. Muchos pensaban que Trump iba a ser esa salida. Ahora otros piensan que es Biden. Y yo debo decir con responsabilidad que ni Trump ni Biden son capaces, no tienen el interés real, ni tienen la posibilidad real de arreglar el problema de Venezuela. El problema de Venezuela lo tenemos que arreglar nosotros, los venezolanos, los que estamos aquí, los que queremos construir el futuro de nuestro país. Y sí es cierto que la clase política, me refiero a todos los políticos, tanto los que están en gobierno como los que están en oposición, hemos cometido tantos errores que hoy en día la gente dejó de creer en nosotros. Y deja de creer porque no se hace un planteamiento que sea posible de construir. Por ejemplo, si yo dijera hoy que mira, que la salida de Maduro del poder es inminente, la gente no me va a creer, porque la gente no lo percibe así. Es más, yo creo que habría que ser mucho más sincero y decir que pareciera que Venezuela no tiene una solución en el corto plazo, sino una solución en el mediano plazo. Por lo tanto, tenemos nosotros que poner los pies en la tierra y decir, mira, hemos cometido muchos errores, todos, y tenemos que reconstruir nuestro país y tenemos que reconstruirlo todo, y diría, un poco mirando menos hacia el pasado y más hacia el futuro. Porque cuando uno se la mantiene concentrado en el pasado, pierde oportunidades de mirar realmente lo que se puede construir. Y de pronto hay gente que tiene menos futuro que pasado, pero la mayoría del país es joven. A pesar de que muchos jóvenes se han ido, la mayoría del país es joven, como los amigos de las cámaras de aquí, como los muchachos que trabajan en el máster. Como Yesenia, que está jovencita. Gente muy joven que quiere construir un país. ¿Qué le vamos a decir a esa gente? Yo lo que planteo es que hay que decirle, mira, vamos a trabajar todos por cambiar a Venezuela. Y sí es cierto, nosotros nos autodestruimos. A mí no me gusta, y tú me conoces un poco, señalar a nadie como responsable único de nada, porque yo creo que es muy fácil decir, no, yo no tengo culpa, la culpa la tiene fulano, esta la tiene Kiko. No. Yo digo que tenemos que trabajar todos unidos por salir de este gran problema en el que estamos nosotros metidos. Venezuela tiene futuro, claro que lo tiene. Es una tierra llena de recursos, es una tierra llena de buena gente, de capacidades, pero nosotros mismos nos hemos anulado cuando hemos dicho, no, esto no lo solucionamos nosotros. A mí no me gustó esa frase, no me gusta esa frase de que juntos, de que solos no podemos. No, porque es que, ¿quién nos va a ayudar? Realmente nosotros creemos que desde Washington tienen algún interés en la calidad de vida de nosotros. Realmente nosotros creemos que desde el Palacio de Nariño en Colombia tienen algún interés en la comodidad de nuestra vida y en que tengamos servicios públicos. Realmente nosotros creemos que desde París o de Madrid o de Londres o de Alemania tienen algún interés en que nosotros vivamos mejor. No, es todo un juego geopolítico mundial y resulta que los únicos realmente que podemos arreglar lo que estamos pasando somos los venezolanos. Y creo que el llamado es muy claro y la convocatoria tiene que ser muy clara. Vamos a corregir errores. Nunca es tarde. Uno a veces dice, caramba, se me fue la hora y resulta que ahora tengo más problemas. Ahora hay que ir al corte. Y ahora, y entonces ahora, no, es verdad que es más difícil. Marque, estoy sorprendido. Es el primero durante, ya tenemos años y no sé cuánto en la evolución, en este tiempo, que dice, que reconoce que los políticos se equivocan, que hay errores, que la gente no nos quiere. Es el primero que dice eso. Eso es impresionante. No se lo pierda, porque si dijo eso entrando, ¿cómo será saliendo? Ya regresamos. Enrique Márquez con nosotros.
Seguimos con Enrique Márquez. Me gustó lo que dijiste en el primer negro, porque reconoces que los políticos, que la política está mal parada en este instante. Y ese es el primer diagnóstico que debería hacerse para sacar la política de la antipolítica, de la emocionalidad. Porque si estás emocionalmente cargado, o sea, ya sea triste, doloroso, angustiado, te quieres ir, desesperado, no te alcanza la plata, es muy difícil que de ahí puedas razonar, pensar, evaluar. Porque estás impregnado y cerrado y no tienes la apertura a revisar. Pero hay que revisar, porque resulta, yo leí unas declaraciones de Timoteo Zambrano que está hablando del 2024. Y hay una actitud también de realismo en el pueblo venezolano que sabe que todas esas promesas que Maduro se va mañana, no solo no se han cumplido, sino que han terminado siendo ficción, no son verdad. La salida de Trump más bien termina como cerrar un episodio, porque nadie ve a Biden en la invasión o en las mismas políticas de Trump. Por el contrario, se dice que ya hay unas reuniones del gobierno con los Estados Unidos buscando cómo resolver el tema de las acciones. Pero fíjate, Maduro y Jorge Rodríguez han hecho un discurso de paz y reconciliación. Ahora, el sector oposición dice, yo no les creo, eso es falso, eso es mentira, tienen una gente presa, se metieron con BPI, con Panorama, libertad de expresión, presos políticos, yo no les creo. Pero el gobierno está poniendo una política en la calle y que en las cadenas y en las comunicaciones se transmite. Y hay un sector de la oposición que le ha cedido la paz, la negociación al gobierno, porque se ha quedado pegado en una repetición, por cierto, del discurso de los cubanos en Miami. Los venezolanos que mandan Twitter y WhatsApp de allá repiten el mismo esquema, que durante 60 años que Fidel estaba muerto, que Fidel estaba listo. Fidel se murió de viejo. Y ni el bloqueo, ni todo lo que hicieron desde Miami, desde la bazucazo que le metieron al barco, la voladura del avión, nada de eso funcionó, porque se cerraron por el odio y la cosa. Y los venezolanos ya transmiten mucho eso. Hay un liderazgo que atiende al público, no lo dirige, no hace política, y por lo cual no reconoce nada, porque tú deberías reconocer que la situación está difícil y que va ganando Maduro, no vas ganando tú. Eso no, el gobierno de Maduro, la abstención, lo liquidó, está listo. Hay algo clave que es poner los pies en la tierra. Ajá, póngalo. Porque es que si no, y eso no solo es en política, eso es en el día a día. En la vida. En la vida de uno. Porque si tú eres padre de tu familia y resulta que no pones los pies en la tierra y siempre andas en las nubes, vas a llevar tu familia al fracaso. Igual pasa con los países, igual pasa con las sociedades. Y en este caso, yo no lo veo tan complicado, Kiko, porque el pueblo nos está dando un ejemplo. Mientras los políticos andamos complicados, con teorías y con enfoques que, en mi opinión, y los resultados lo muestran, han fracasado, el pueblo ha sobrevivido. Una sociedad muy complicada como la actual, con una dolarización de facto, con unos salarios que no llegan a ningún lugar, el pueblo se ha reinventado para sobrevivir. Entonces ahora tú ves delivery, tú ves el asunto de que la gente cocina en su casa para vender. Es decir, el pueblo nos está diciendo, Venezuela todavía existe, quiero seguir viviendo aquí, quiero una oportunidad para vivir en mi país y por lo tanto estoy sobreviviendo. Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es poner la oreja ahí en la tierra y oír y ver, escuchar, abrir la mente para darnos cuenta de que nuestra política, aquellos que queremos un cambio para Venezuela, ese cambio tiene que ser en sintonía con lo que está pensando la gente y en sintonía con lo que la gente está esperando también de su propia tierra. Yo siempre he pensado que cuando tú intentas volver al pasado, y Venezuela era grande, era bella, era de esta manera o de la otra, y pretendes recuperar aquello, siempre entras en problemas porque nunca recuperas el pasado. El futuro siempre va a ser... en la nostalgia. En la nostalgia. El futuro siempre será diferente al pasado. Y tanto es así que a ti te gustaría volver a tus 25 años y a mí también, pero no podemos. Vamos a tener los años que nos vienen. Igual Venezuela tendrá un futuro. Ahora, ese futuro, para construirlo, tenemos que caer en cuenta que no volverá a ser
igual que antes. Yo le decía a una amiga periodista hace unos minutos que a mí me preocupa por lo menos mucho el caso de las universidades y particularmente el de la Universidad del Zulia. ¿Que la saquearon? Sí, no, es que la universidad está cerrada. De ¿Pero hecho, saqueada? Sí, y saqueada, terriblemente, una situación Leí incluso horrible. que agarraron a uno de los que se llevó Sí. lo que había. La universidad está cerrada. Para volver a abrirla, fíjate tú, si nosotros esperamos que el Estado venezolano vuelva a tener plata para mantener las universidades no van a abrir. ¿Tú sabes por qué? Porque el Estado rentista petrolero, aquel que tiene una renta de petróleo inmensa, se acabó. Las universidades no van a recibir más plata de esa manera. ¿A quién tiene que reinventar la Universidad del Zulia? Los zulianos. ¿Quién tiene que reinventar la producción agrícola en el Zulia frente a todas las dificultades? ¿Quién tiene que reinventar la producción petrolera en el Zulia? Los zulianos. Los zulianos tenemos que ocuparnos, en este caso del Zulia, y los venezolanos de nuestra tierra y los guariqueños de su tierra, tenemos que ocuparnos de ver las cosas, llamarlas por su nombre y ocuparnos de resolver. Porque si nosotros esperamos, fíjate tú, que sea desde fuera, quien sea desde fuera, como se llame, Trump, Biden, Angela Merkel, quien sea, no van a poder, es que no está planteado eso. Tienen sus propios problemas. Hagámoslo nosotros, organicémonos, trabajemos mejor mirando hacia el futuro y por supuesto hay algo que tú has dicho que es fundamental, un país dividido jamás va a alcanzar su progreso y su desarrollo. Yo soy oposición, pero yo creo en la negociación y en el diálogo, porque soy político, yo no soy guerrero, no soy militar, no soy nada de eso, yo no creo en la guerra, yo creo al contrario, que aún con el chavismo, aún con el madurismo, es posible conversar. ¿Para qué? Ok, si yo le llego a plantear a Maduro, mira, vamos a conversar para que te vayas, vamos a conversar para que dejes esa silla, vamos a conversar porque tú vas preso, obviamente te va a hacer caso. La negociación se complica. Ahora, yo honestamente, yo le quiero plantear a Maduro y a quien sea, mira, nosotros en el Zulia queremos resolver nuestro problema eléctrico. Pero cuando lo plantearon, que tú fuiste de la comisión que estudió el tema de la CAF, que tú mismo lo planteaste, hubo fracciones que no votaron por eso porque era ayudar a Maduro. Y a Maduro ni agua, pues. Sí, entonces yo creo que hay que planteárselo. ¿A quién? A quien sea. Y lo de la CAF se y puede a todo rescatar. El mundo, sí, lo vamos a plantear. Vamos a volver a plantear un financiamiento especial para poder construir las facilidades del sistema eléctrico zuliano para acabar con la pesadilla. ¿Cómo un estado como el Zulia, sin energía eléctrica, sin gasolina, sin seguridad, con contrabando de todo tipo, sin ingresos, puede vivir? ¿Y quién se ocupa de eso? Que venga Trump o venga el gobierno. No, los zulianos. Y hablo del Zulia porque es mi tierra, porque es mi tierra. Pero has avanzado, wow, estoy sorprendido, tanto que voy a ir al corte para poder pensar lo que he escuchado. Ya estamos con ustedes. Qué bueno, Enrique, qué bien. Enrique Márquez con nosotros está haciendo un discurso, una reflexión que me atrae, porque es distinta a las que he escuchado. Fíjate, tú hablas que el tema del zuliano fundamentalmente tiene que acogerlo el propio pueblo zuliano, porque nadie se lo va a resolver. O en todo caso, tiene que emprender para que la solidaridad que aparezca o las responsabilidades que le competen al gobierno, a la gobernación, etcétera, pues se asuman, pero porque hay una fuerza que la dirige, que le dice, bueno, vamos a resolver. Ahora, fíjate, el liderazgo en la confrontación, en esta polarización, construyó este país que tenemos hoy. Este desastre, esta economía vuelta un topocho, la ausencia de perspectiva, como no hay la contribución de la pandemia, porque el tema petrolero, la disminución de los ingresos petroleros está ligada a la pandemia, a la disminución de la movilidad en el mundo. Y nos cambió las ecuaciones. Pero el liderazgo no ha ubicado en el mundo que estamos viviendo esta tercera ola del coronavirus. Es peor. Es peor, hay más contaminación. Es horrible lo que se nos viene. Europa está todo cerrada. Entonces, en vez de estar pendiente de eso, de cómo salir adelante, hay una reflexión que a mí me preocupa. Yo lo he dicho
digo, ¿por qué la gente no pelea? ¿Por qué la gente no se moviliza? Y culpan a la gente. No, es que la gente no quiere pelear, está derrotada. Ah, pero ¿cómo la gente va a pelear? Antonio Ledesma, a propósito de los maestros y del Día de los Maestros, que fue la semana pasada, cuando los maestros plantearon una pelea por aumentos salariales, salió Ledesma a decir, pero bueno, ¿y por qué van a pelear por eso? Si la solución es que se vaya Maduro, ¿qué van a ganar ustedes si le aumentan $1 o $2? Entonces no tiene sentido pelear por nada, porque hay que esperar que se vaya Maduro. Si ese ha sido el discurso, imagínate que yo tú. creo que una de nuestras fallas, digamos así, es abandonar la lucha reivindicativa. Y en este caso, fíjate, volviendo a hablar del Zulia, es mi tierra. El Zulia mantuvo una lucha reivindicativa durante toda su historia, durante los últimos 50, 60 años, y por eso avanzó. Porque el Zulia es un estado fuerte, pero es fuerte principalmente por su gente, por la decisión de su gente. Peleadora. Por la decisión de su gente de poder trabajar. Allá éramos primeros productores de carne, de queso, de petróleo. Éramos un estado que logramos reivindicaciones importantísimas para la descentralización, contra el centralismo, y yo creo que esa lucha no ha perdido vigencia. Hoy en día la provincia está arrodillada frente al centralismo. Y hablo del Zulia, pero igual podemos hablar del Estado Bolívar, de Táchira, de Mérida, donde realmente los estados han sido abandonados por completo y la provincia se encuentra realmente en minusvalía. Ahora, ¿qué tiene que hacer la provincia frente a esto? Organizarse para plantear una lucha que no es sencillamente una lucha política de desplazar del poder. Es importante, sin duda alguna. Yo creo que debe haber un cambio. Yo creo que debe haber un cambio de modelo político. Lo creo, pero no puedo esperar y decirle a la gente, mira, esperen que salgamos de X, Y, Z para que vivamos mejor. Yo digo, no, vamos a plantearnos vivir mejor desde ahora. Y vamos a plantear una reivindicación. Por eso hablo del sistema eléctrico, por eso hablo de la Universidad del Zulia, por eso creo que hay que hablar de seguridad, por eso hay que hablar de servicios públicos en términos generales y plantear una lucha reivindicativa a nivel del país. Por eso creo que los maestros tienen derecho a exigir un mejor salario, porque es verdad que la educación es lo más fundamental que tenemos ahorita que abordar, porque si creemos en que tenemos más futuro que pasado, el futuro es educación, es educar a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes, hacerlos profesionales valiosos para levantar a nuestro país. De tal manera que sí creo que la lucha reivindicativa que tú planteas es fundamental de entenderla. ¿Y cómo se levantan las oposiciones en el mundo? A través de la reivindicación, a través de que yo represente a mi pueblo frente al poder y consiga una reivindicación a favor de mi gente. Por ejemplo, el proyecto del servicio eléctrico lo vamos a impulsar unos zulianos y tendremos que venir a Caracas a reunirnos con quien sea a conseguir los fondos. ¿Por qué? Porque no podemos seguir sin electricidad, no podemos. Yo creo que ahí está una de las claves de cambio de actitud y la gente lo está pidiendo. Por eso digo que nada más hay que escuchar lo que la gente pide. La gente pide, ayúdame a vivir, ayúdame a tener electricidad, ayúdame a tener esto. Y yo creo que es una lucha bien bonita, que lo político está en nuestros genes, porque los políticos nacemos para representar a un pueblo y yo creo que es hora de que lo hagamos ahorita. Fíjate, viene la elección de gobernadores. Gustavo Duque, alcalde de Chacao, dijo, fue un error no haber ido a la elección de la Asamblea Nacional, porque el cuadro real ahora, después de la elección y de la convocatoria a la consulta, el cuadro real es que Maduro está más sólido que la oposición, que se haya fragmentado y sin ruta. Ahora, si tú haces un reconocimiento honesto, mirando a la cámara, hablando con la gente, diciendo la verdad, tienes que salirte de la abstención, no porque Timoteo, porque Henry Falcón, Claudio Fermín o el que sea tenga ese discurso, sino porque la realidad es que la abstención no te sirve. No puedes avanzar en la búsqueda de cambio entregando posiciones. En ninguna guerra del mundo, y la guerra convertida en elecciones o en participación democrática, se gana yendo para atrás, entregando todo. Es una cosa de loco. El gobernador del estado Anzoátegui, Barreto Sira, cuenta la leyenda negra
que cuando Story lo llamó, el embajador Story le dijo, mira, usted tiene unas empresas aquí en Estados Unidos. Y el hombre dijo, ah, sí, pero yo no voy a participar, ni me voy a reelegir siquiera. Cuentan que esas cosas funcionaron allí. Ahora el gobernador está llamando, dice, yo voy a derrotar a Maduro. Pareciera que hay sectores que estaban en la abstención que ahora vienen, que entienden que por ahí no es, y ahora vienen, pero hay unos que están diciendo, ese no, este sí, este no, este dijo esto, ahora que la pague. ¿Cómo hacemos para salirnos del discurso de las culpas y entrar en el discurso de la esperanza, del país posible, de una mejor vida, de los sueños? Porque la lloradera no sirve para nada, la quejadera no sirve para nada. A nosotros nos gusta mucho llorar y echarle la culpa a otro. Yo creo que eso hay que dejarlo atrás. Está bien que queramos pasar factura, el culpable es este, el culpable es otro. Yo no creo en eso. Yo creo que hay que plantearse en lo que tenemos que hacer de aquí para adelante. Ya lo que yo coincido con Gustavo Duque, creo que fue un error. Creo que fue un error. La abstención es un error, porque no genera una política real. De hecho, yo pertenezco a un partido, Un Nuevo Tiempo, que nació en el 2007, en el 2006 como Partido Nacional de la mano de la participación, cuando todo el mundo con la candidatura de venía de la abstención y Rosales en ese momento levantó la bandera de la participación y lo hizo comprendiendo que no había camino en la abstención. Entonces yo creo que esa reflexión hay que volverla a hacer ahora y que todos entremos en las posibilidades de construcción de un país democrático, de un país en el cual incluso los partidos políticos que tenemos vigencia en Venezuela nos democraticemos, que vayamos a una democracia real de partidos y de participación. Algunos me dicen, pero es que si participamos reconocemos al gobierno. Bueno, yo creo que es un asunto de realidades. El gobierno está ahí. De realidades. Sí. Tú tienes que poner los pies en la tierra. Es muy difícil para mí aceptar que alguien me diga, yo prefiero perder todas las gobernaciones y entregárselas todas al gobierno porque si participo le hago mal al país. Eso es mentira. Al contrario, participando es como podemos construir el país que nosotros queremos y participando para elegir alcaldes y gobernadores que son fundamentales en una lucha reivindicativa de nuestro país. Porque si el Zulia tuviera un gobernador que pudiera luchar por las reivindicaciones al lado de su pueblo, estaría mucho mejor. Pero tenemos un gobernador que no es capaz de liderar una lucha reivindicativa sencillamente porque coincide con los preceptos políticos del centralismo. Entonces nosotros tenemos que cambiar eso sin duda alguna. Igual lo tiene que cambiar, tenemos que ir en búsqueda de liderazgos locales y regionales que puedan acompañar al pueblo en una lucha reivindicativa. Yo creo en eso. Creo que eso no le hace daño al país, al contrario, eso creo que nos puede ayudar a ubicarnos mejor y continuar trabajando. Yo no es que digo que debemos evitar las presiones internacionales, no, mira, yo creo que el gobierno de Maduro ha cometido tantos errores que se echó encima a todo el mundo, porque sin duda alguna ha cometido errores en el manejo inadecuado de la democracia. En Venezuela no hay una democracia perfecta, al contrario, un déficit democrático terrible y eso le ha traído consecuencias sin duda alguna. Y ha habido en Venezuela cantidad de elementos de violación de derechos humanos, sin duda alguna, que no lo digo yo, lo dice la ONU, lo dice otro. Yo creo que eso hay que prestarle atención. Porque si no lo entendemos así, la clase política vamos a tener muchos inconvenientes de mirar hacia el futuro. Yo sí creo que aquí los errores son los que han dominado todo. Yo voto por mirar hacia el futuro y corregir lo que cada uno tenga que corregir. En este caso la oposición creo que tiene que corregir camino e ir hacia la participación. Vamos al corte y ya regresamos con Enrique Márquez. Fíjate, el gobierno existe. Este es un país cristiano. Lo bello de creer en el cristianismo es el perdón. No todas las religiones tienen como norte el perdón. Es verdad. Eso es una cosa muy humana y además muy hermosa. Sin embargo, en Venezuela, no solo no nos perdonamos, sino no nos reconocemos. El gobierno está haciendo un discurso de paz y llamando a entendernos
para buscarle soluciones a los temas de la economía. Y sin embargo, no atiende eso, no lo reconoce siquiera. Hay un sector que se niega a reconocerlo. Como el gobierno también señala que hay unos sectores que lo quieren tumbar, que están fuera de la legalidad y que los va a meter presos, que la Asamblea va a investigar los dineros y no sé qué cosa. El gobierno también empuja hacia la desconfianza, porque en vez de dar señales para que el discurso sea creíble, pues sigue jugando a la dualidad, como con un mazo dando y con la otra abriendo puertas. Ahora, el país no puede seguir en eso, tiene que buscar confianza. Y la confianza se construye cuando vences el miedo. Y el miedo que es a que el otro me estafe. Una de las cosas que hay que discutir con el gobierno es que se acaben esos perdonavidas que hay en los estados, que cuando alguien de la oposición gana, le pone un señor ahí que los protectores, que haya alternabilidad, que no se meta más el TCJ ni ninguna instancia en los partidos ni en la vida de los estados o de los alcaldes. Eso ha sido terrible, lo de la inmiscusión en los partidos ha sido terrible y ha sido un error que nos ha enredado a todos más. Yo estoy seguro que sí, que sería mucho más sencillo si se reconociera la vigencia de los partidos y se le entregara a su militancia. Es decir, que los partidos queden en manos de quien tiene que estar. Eso ha sido un asalto inadmisible. Igual pienso, como tú lo afirmas, que un TCJ como el que tenemos ahora, que sencillamente, caramba, se inclina hacia el poder, es algo que también es inaceptable para nosotros. Así que pero para que eso ocurra tiene que desaparecer la amenaza. Sí. El que yo te voy a tumbar, te voy a meter preso, te voy a quitar tus reales. Eso tiene que cambiar el discurso porque la amenaza lo que hace es cerrar. Yo creo que la mejor forma de abordar un diálogo, una conversación, es la economía. Comenzar por la economía. Hoy es la economía. Bueno, Fede Cámara ha dado señales. ¿Por qué? Porque si tú te pones, yo me atrevo a decirlo, yo sé que tú mantienes el termómetro en la sociedad por tu profesión, pues. Pero yo me atrevo a decir que a la gente hoy le interesa más la economía que la política. ¿Por qué? Porque la destrucción que tiene los ingresos de la familia, la moneda, el bolívar, que ya no existe básicamente, los trabajos, el salario, hace imposible vivir en nuestro país. De tal manera que si nosotros nos pusiéramos de acuerdo, obviamente en un cambio de modelo, el modelo de gestión política y económica que el gobierno ha implantado es absolutamente desastroso. Las estatizaciones que hicieron de toda la actividad económica, de la mayoría de la actividad económica en Venezuela, eso no sirve para nada. El gobierno anuncia que va a privatizar, pero lo hace de una manera ahí como entre gallos y medianoche sin abrir. Yo creo que es un error hacerlo de esa forma, porque tiene que ser en contacto con los empresarios, en contacto con la clase política, en contacto con la gente, y esa apertura hacia las privatizaciones creo que puede ser buena. Creo que puede ser buena para el país. Yo creo que eso hay que conversarlo. Igual hay que conversar qué vamos a hacer con la moneda. Igual hay que conversar qué vamos a hacer con el tamaño del Estado. Igual es que hay que conversar cantidad de elementos fiscales, monetarios, que hay que resolver. Porque si no... Pero entonces tendría el gobierno que reconocer a la oposición para conversar con ella y a los sectores empresariales, etcétera, porque durante mucho tiempo ha habido un discurso de que ser rico es malo, se ha ideologizado la economía, tendría que salirse de ahí y la oposición tendría que confiar en lo que está diciendo el gobierno, por lo menos atenderlo. Mira, desde hace rato el gobierno se salió de ahí, desde hace rato. ¿Quién iba a pensar, Kiko, que en Venezuela la moneda que se circula es el dólar? O sea, hay señales entonces que el gobierno... Claro, no, por la vía de los hechos. Por la vía de los hechos. Por la vía de los hechos. Yo creo que las presiones han sido, en ese caso, han generado la posibilidad de que por la vía de los hechos se genere una apertura. Yo creo que hay que impulsar esa apertura para nuestro país. Te hablo como venezolano. A nosotros los venezolanos nos conviene que el sector privado venezolano se fortalezca y que el Estado dé pasos importantes para cederle territorio al sector privado de la economía. Eso para Maduro no debería ser un pecado. Al contrario, es una absoluta necesidad. Está hablando de la izquierda trasnochada, Fíjate que se opone a esos pasos que son reformas importantes para la economía venezolana. Es decir, si el gobierno de Maduro quiere, ojalá y quiera, digo yo, mejorar un poco esto,
tiene que ir a la reforma o sacrilegio. Reforma dentro de lo que ellos han llamado una revolución. Hablar de reforma en revolución, esto es reformista, sí, pero es el único camino, igual que la oposición tiene que reformarse, tiene que aceptar que tenemos que ir a un país con reformas y no sencillamente un país que viva de revolución en revolución. No me gusta la revolución de izquierda, voy a una revolución de derecha. Eso no tiene sentido. Los grandes países, las grandes sociedades del mundo se han construido, como decía Barack Obama en un discurso el otro día, en zigzags entre la izquierda y la derecha y empujando siempre hacia el progreso de la nación. En este caso, los zigzags son posibles, pero hay que construirlos en función de entendimiento, en función de poder impulsar el país que todos queremos. Estoy absolutamente convencido que Venezuela tiene futuro. Estoy absolutamente convencido que podemos tener esperanza. Estoy absolutamente convencido que nosotros podemos, pero tenemos que de alguna manera eliminar los códigos de la intolerancia, del odio, de la separación, del intervencionismo y agarrar los códigos venezolanos tradicionales. Como decía en estos días un amigo político, que la cultura de la negociación la trajo Venezuela Rómulo Betancourt. Yo creo en eso. Agarrar esos códigos de la negociación política, agarrar los códigos de la paz, de la tolerancia, de la convivencia y convertirlos en una práctica del día a día, no solo entre los políticos, sino entre empresarios, entre comerciantes, en cada uno de los sectores. Fíjate, el señor Donald Trump, la semana pasada, hace una televisión y pide disculpas por lo ocurrido en el Congreso. Se le fue de las manos la violencia. Y dice que el imperio de la ley, de la Constitución, del respeto a la institucionalidad. Donald Trump, que produjo ese episodio que todo el mundo en Venezuela cuestionó. Pero resulta que Trump está pidiendo perdón. Midió una encuesta, el mundo digital, y se cuenta que no gustó lo que hizo. Y entonces gira. Y lo hace uno de los personajes más emblemáticos de la intolerancia, que nada menos que Donald Trump, que no le gustan los mexicanos ni los latinos, etc. Ahora, en Venezuela, esos mismos sectores que aprobaban a Donald Trump y que rechazaron lo ocurrido en el Congreso, bueno, esos gestos de violencia los respaldaban, porque si entraban los gringos o venía el intervencionismo, lo del Congreso era un chiste comparado con lo que iba a ocurrir aquí. Pero entonces rechazaron allá lo que ocurre, pero aquí sí quieren que ocurra ese tipo de cosas. Yo creo que tiene que haber una reflexión sobre la política que no es la emocionalidad esta de que el país no sirve para nada, me quiero ir, o de que todos los políticos son malos, sino esa visión en la cual, ¿no?, los problemas se resuelven a trancazos, cuando tú mismo estás hablando que Rómulo Betancourt, la democracia, consiguió una manera distinta de hacerlo. Pero hay un sector de la oposición que no cree en el discurso democrático. No lo cree, dice que no hay que ir a elecciones. Pero eso ha sido siempre así. Y hay un sector en el gobierno que tampoco cree en él, cree que la revolución es eterna. A mí no me preocupa. Entonces preocúpate por el corte, que es lo que viene, y ya seguimos hablando. Ok. Ya estamos contigo. Seguimos con Enrique Márquez. Enrique, entonces, habría que, en vez de estar pensando en salidas mágicas, creerse uno mismo el discurso de la democracia y apostar a la tolerancia, apostar a entender la diversidad, a los arreglos, a los encuentros y a comprender la diferencia, porque todos somos diferentes. No, pero sí. No solo tolerarla, a reconocer la diferencia. Y es cierto, pero entonces optamos por irnos a los extremos. Y hay gente que dice, mira, es que este tipo de gobierno que tenemos no sale sino por las malas, es que por las buenas no va a salir. Y bueno, y a una minoría pequeñita le hemos dado el poder que nos modele como nación. Entonces nosotros a esa minoría le hemos permitido que nos modele como una nación en la cual realmente a mí a veces me da pena, porque creen que los venezolanos, los países, los políticos de otros países creen que nosotros somos incapaces de resolver nuestros problemas y que tienen que venir ellos a arreglarnos. Yo no quiero que venga ningún gringo a arreglar Venezuela. Yo honestamente no lo quiero, porque yo creo que nosotros podemos arreglar. Es como si yo quisiera que mi vecino viniera a mi casa a arreglar un problema entre mi mujer y yo. Yo claro que no lo quiero.
No lo quiero porque tengo que ser capaz de manejar mi casa y los venezolanos tenemos que ser capaces de manejar nuestro país. A mí no me preocupa que la oposición sea diversa. Más bien eso es bueno. No me preocupa. ¿Por qué no me preocupa? Porque efectivamente no todos somos iguales y tenemos que respetar. Yo respeto a aquellos que piensan distinto a mí y que me dicen que yo soy colaboracionista o que yo soy un bobo porque creo que esto puede salir así. Yo lo respeto, pero yo tengo derecho a pensar como pienso. Y tú sabes que la mayoría del país piensa de esta manera, porque la mayoría del país, esto es un país de trabajadores, esto es un país de conciencia, esto es un país de familias bien constituidas, esto es un país de muchachos echados para adelante, o nuestros muchachos cuando salen al exterior no brillan como estrellas en el firmamento del mundo. Y trabajan bastante. Y trabajan bastante. Nosotros somos un país de echados para adelante. Entonces a mí nadie me puede decir que este es un país de gente cómoda que quiere que otro le venga a arreglar. No, señor, nosotros nos acostumbramos. Mira, nosotros levantamos la industria petrolera más importante del mundo, los venezolanos. Nosotros logramos levantar el sistema eléctrico más potente de Latinoamérica, los venezolanos. Nosotros logramos levantar las universidades de las más prestigiosas de Latinoamérica, los venezolanos con nuestros profesores, nuestros empleados, nuestros obreros, nuestros estudiantes. Lo logramos hacer. Lo podemos volver a hacer, pero claro que sí. Basta con empeño y trabajo y dejando a un lado tantas diferencias, tantas soluciones mágicas y entendiendo que el futuro de Venezuela depende de cada uno de nosotros. A mis compañeros allá en el sur, yo se lo digo a todo el que puedo. Digo, caramba, vamos a trabajar juntos, vamos a hacer unos planteamientos. Pero ¿qué pasa si el Zulia propone y el gobierno no toma en cuenta? Porque al final el gobierno es el que tiene la posibilidad de... Sí, tú tienes razón, pero eso es como si tú me dijeras que no vale la pena intentar nada porque no vas a resultar. No, al contrario. Una pregunta. Al contrario, yo creo que la vida está llena de fracasos, pero eso no significa que no vas a intentar tener un éxito. Es decir, no es verdad que la vida sea un jardín de rosas. Y no es dura. Es dura, es complicada, y la vida que les ha tocado, sobre todo a nuestros muchachos ahorita, los que están en la universidad, los que van saliendo de la universidad, los que están en el bachillerato. Yo me imagino un muchacho que está en 5º año de bachillerato ahorita y entonces mira su futuro, que lo está mirando. Yo quiero estudiar ingeniería, quiero estudiar abogacía, derecho, lo que sea, y entonces, ¿y qué futuro tengo? ¿A quién se lo tiene que pintar? Pero fíjate, el hijo mío se fue a hacer un posgrado en Costa Rica, en la Universidad de la ONU, y ha metido papeles en todo el mundo, pero no hay trabajo. Hay poco trabajo. La pandemia ha cerrado las economías. Ha cerrado, sí. Los estados están mirando más lo suyo que darle de trabajo o de comer a quienes vienen de otros lugares. Sí, señor. Hay una situación más compleja, no es el mismo mundo de antes. Esos jóvenes tienen que pensar que en Venezuela hacen falta todo ese esfuerzo y desempeño para reconstruir el país. Todos tenemos que cambiar y has tocado un punto fundamental, porque la pandemia ha generado un cambio de orden mundial. Venezuela no escapa a eso. Venezuela ya estaba mal antes de la pandemia, ahora está un poco peor, pero tenemos una oportunidad, yo igual que tú la percibo, si nos reinventamos, y yo creo que hay que reinventarse como lo está haciendo el pueblo. Yo siempre pongo de ejemplo a mis vecinos, a mis amigos. La gente está sobreviviendo. La gente está sobreviviendo, reinventándose. Se ha vuelto realista el venezolano. Sí. Ya no creen coba. Yo conozco cantidad de muchachos muy jóvenes, de 20 años, de 30 años, que están pariendo productos para vender, que están produciendo cosas, tienen excelentes ideas. A mí me sorprende mucho los jóvenes. Por lo menos allá en el sur hay un grupo de jóvenes que trabajan en publicidad en Instagram y se meten a vender productos. Y yo los admiro mucho, porque es la modernidad también combinada con la necesidad de hacerlo y para surtir, en este caso a Maracaibo del Sur, de buenos productos. Fíjate, llevar el liderazgo a ese mundo que viene. Sí, yo estoy... Que emprende, que avanza, que es positivo, que sueña. En vez de estar pensando... En la peleadera esta, exactamente, en siempre estar mirando con el retrovisor y decir, tú eres el culpable eres tú. Mira, es retar a la sociedad a organizarse para mirar hacia el futuro. Me pongo de nuevo en posición de padre de familia. Eso te quedó bien. De familia. Me pongo en la posición de padre de familia. Yo tengo que mirar el futuro de mis hijos.
yo no puedo estar pensando en el pasado de mi familia, que fue glorioso o lo que fuera. Fue malo, fue bueno, no, yo miro hacia el futuro. Adelante, ¿Qué como voy a el hacer elefante. yo para pagar la universidad de mi hijo si se tiene que ir? ¿Qué voy a hacer yo para mi casa? Y todos estamos pensando igual. Ah, entonces la clase política está empeñada en otra cosa. Yo creo que hay que cambiar eso y aterrizar en lo real, en lo posible y mirar el futuro con optimismo. Si seguimos mirando el futuro con negativismo, con intolerancia, con odio, Venezuela no va a poder echar para adelante. Y yo sé, ¿Sabes qué? ¿Cuál es la clave, Enrique? La honestidad. Hay que hablarle a la gente con honestidad. Sí. No se puede estar diciéndole a la gente lo que quiero oír, porque ya de la ficción y de la mentira no se puede seguir viviendo. No, porque es que al final tú satisfaces son los instintos de la gente. Mira, No, todos la cabeza. tenemos instintos. Y a mí también a veces me provocaría que llegara algo que cambiara el país, pero cuando razono y digo, eso no es posible. Eso no es posible. Entonces, no hay que hacer política hacia lo instintivo, sino hacia lo racional, para poder convocar a la gente que construya el país. Porque no es verdad que si mañana X es presidente, quien sea el que es presidente, nuestros problemas se solucionaron. No, señor. No, señor. Nuestros problemas van a continuar. Lo que se acabó fue el programa, Enrique. Bueno, ¿y por qué tan corto, Kiko? Bueno, pero es que hablamos mucho, Enrique. Me gusta tu óptica, Enrique. Me gusta. Muchas gracias, creo que es Kiko. distinta a la que creo que hay que dejar atrás porque no nos permite salir de esta situación tan compleja. Y hay que ser como Terminator. ¿Te acuerdas que Terminator le se paraba y se paraba? Hay que insistir, hay que insistir. La vida es dura. No hay que cansarse. Pero es divina. La vida vale la pena vivir. Sí, así es. Gracias a Enrique Márquez por estar con nosotros. A las 5 y a las 10, Kikosis por Globovisión.